Me gustaría decirte que todo estará bien, que las piernas de los cielos se abrirán cada mañana y parirán días sin dolor, que el cobre subirá en la bolsa plástica del alcaloide, que no son tan inorgánicos los niños pantalla que criamos, que las toallas no se llenarán de pequeñas arañas ni pelo de perro, y que los besos curarán la tiña inguinal. Hablarte en secreto de nuestros planes juntos, asegurarte que mi cabeza funcionará sobre mis hombros como una gran máquina de hacer dinero, que veré películas animadas con los niños y reiré, que nunca se me partirán los dientes con la comida que preparas. Me gustaría decirte que todo estará bien, susurrarte al oído la belleza de tu desguace, que las anguladas fauces de los trenes no seguirán vomitando basura en cada terminal, que cada ser humano es maravilloso e irrepetible, que somos seres humanos. Me gustaría decirte que todo estará bien, lo juro, me encantaría. Pero no. Javier Rivera, poeta arequipeño que nos acompaña en este segundo capítulo de Converso, sabe que hoy por hoy son pocas las cosas que andan bien. Su escritura no lo oculta, es honesto con su lector, y este libro, que es su tercer poemario llamado Objects in Mirror Are Closer Than They Appear, es un texto cruento. No podía serlo de otra manera, pues en él habita la muerte. Es un libro cuyo impulso estuvo contenido por más de 10 años. Paradójicamente, es un libro que decidió nacer cuando su mejor amiga falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el 2007. Cierto es que este no es el único tópico que alberga, pero sobre el proceso creativo hablaremos más adelante. ¿Recuerdan a Bruno Pollack, nuestro invitado de la semana pasada? ¿Recuerdan que estudió Derecho? ¿A qué no adivinan? Javier Rivera tampoco estudió literatura, sino ingeniería química. La diferencia con Pollack es que él sí ejerce su profesión. Y este poemario está lleno de jerga y teorías científicas, las cuales utiliza para tratar de desembrollar su perplejidad frente al mundo, riñéndolo también con dogmas católicos, la eterna pugna. Pero insisto, ya llegaremos a eso a su punto. Remontándonos algunas décadas, Javier recuerda que en su casa no tenía una gran biblioteca ni había un ambiente particularmente lector. Los libros que lo rodeaban eran los que necesitaba para el colegio, entre ellos varias enciclopedias. Además de sus padres, él vivía con su hermano y con su abuela. Tristemente, la razón por la que él ávidamente se zambulla a la lectura esconde una fastidiosa situación familiar. Mi papá era una persona que tenía problemas con el alcohol hasta una cierta edad aproximadamente. Hasta aproximadamente cuando yo tenía 11 o 12 años más o menos. Esa situación de tensión permanente, de tensión constante, siempre me llevaba a pensar, estas dos personas no tendrían que haberse juntado, ¿no? Yo no debería existir, yo no debería estar acá, o si debo estar acá, tengo que estar acá para algo, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro lado era básicamente la idea de evadirme, ¿no? Y una de las formas que encontré de evadirme fue justamente a través de la lectura, ¿no? Entonces me convertí en un voraz lector de todo lo que cayó en mis manos. Como te decía, las enciclopedias eran formidables, algunas de ellas eran muy, muy bonitas. Les hice un homenaje a estas enciclopedias en un poema de mi último libro, donde recuerdo un poco justamente mi infancia hasta los 11 años. En esas enciclopedias leería por primera vez fragmentos de obras, conocería nuevos autores, lugares en el mundo, extraños animales y una serie de misterios que alimentarían su pueril curiosidad. Si tú lees mucho, si tú consumes mucha lectura, mucho texto, mucha literatura, entre comillas, ¿no? O sea, la palabra literatura como que queda muy grande, ¿no? Pero en realidad son textos, es la diversión de meterte en la vida de un Sansa, de meterte en la vida de un Oliver y de ir por ahí y a dónde te lleva, y no ser Javier Rivera, no ser el niño con miedo que no quería estar precisamente en la casa en ese momento y que no quería vivir ese espacio de tensión, ¿no? Entonces,
de tanto consumir ese producto, ¿no? De tanto consumir esa literatura, naturalmente de pronto empecé a escribir y empecé a usar mis cuadernos como cuadernos de notas, ¿no? Mi mamá trabajaba en Nestlé y llevaba unos cuadernos espiralados, un montón, tenía un cerro de cuadernos espiralados de marca Nestlé. Entonces yo decidí robar algunos y entonces al lado de mis cuadernos de matemáticas y de toda la chiva que tenía, que eran como 8 o 9 cursos, al lado de esos cuadernos estaban mis 3 o 4 cuadernos, escondidos por supuesto para que no los vea mi madre, que eran los que yo llevaba uno por vez al colegio, y ya en vez de garabatear mis cuadernos oficiales y que me pongan una mala nota cuando me pedían el cuaderno, y cuando se me ocurría algo, lo escribía ahí. Ya para ese entonces, Javier se cacholeaba dictando clases de matemática. Con ese dinero, además de invitar a alguna amiga al cine, se compró sus primeros libros, que en realidad fueron cómics. Calimán era su favorito, quería ser como él, pero lo importante fue que esas lecturas lo introdujeron a las historietas de aventuras. Así llegaron autores como Julio Verne, Salgari, Pérez Reverte, Borges. Porque según recuerda, en el colegio, a mediados de los 80 y en provincia, casi toda la literatura que le enseñaron se basaba en el indigenismo. Cuando ya había explotado el boom, nos dice Javier, cuando podíamos leer a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Cortázar, a Volpi, todo lo que nos enseñaban en el colegio era Ciro Alegría, López Albújar, Cortázar, Arguedas, una y otra vez. Ojo, no me quejo, aclara Javier. Me parecen espléndidos narradores, pero todos los años era lo mismo y era muy aburrido. Los gallinazos sin plumas casi que me los sabía de memoria, bromea. Una de las cosas que yo rescato del colegio es que me obligaron a leer a los rusos, y eso para mí, eso marcó mi forma de relacionarme con la literatura. O sea, una cosa era leer cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa era leer a Chekhov, y otra cosa era leer a Dostoyevsky. Era realmente impresionante, a Nikolai Gogol, ¿no? Los cuentos de Nikolai Gogol. Luego me pareció mágico encontrar en una antología estas baratas, donde le preguntan a Borges, diga los 20 mejores cuentos del mundo. Y ahí estaba Nikolai Gogol, ¿no? Estaba el cuento que a mí me había gustado de Nikolai. Pienso como Borges, decía, ¿no? Entonces, era como una especie de gol, ¿no? Gol, yo la hice, ¿no? Me gustó lo mismo que a Borges. Estoy predestinado, ¿no? Y no era, no sé, te emocionaba eso, ¿no? Te emocionaba y te gustaba. Me gustaba mucho eso. A ellos se sumaron también Goethe, Becker y, por supuesto, César Vallejo. Todas esas nuevas referencias iban calando en él y en sus cuadernos Nestlé, los cuales escondía en una caja de zapatos bajo su cama. Y los escondía no solo para evitar ser descubierto en el hurto, sino porque en ellos descargaba todo lo que sentía. Eran sus arranques. Así bautizó este despojo emocional. Así, a esas primeras páginas también fueron a parar letras de canciones tan disímiles que fluctuaban del metal a la trova, acompañándose también de algunos dibujos. De pronto empezaron, no sé, a los 12, 13 años, empezaron a dar vueltas y empezaron a constituir textos con un valor estético un tanto más agradable que el primer texto, ¿no? Y era que yo descubría, de pronto empecé a descubrir que si yo leía, que si yo escuchaba música, y que la escuchaba además con tanta precisión que podía analizar la letra de la canción y disfrutarla, y emocionarme con ella, y eso me llevaba a plantear imágenes visuales, y luego escribía, entonces la cosa se ponía en un formato muy para poesía, ¿no? Pues la poesía justamente tiene que ver con eso, un poco con generar una imagen visual a través de palabras, ¿no? O generar muchas imágenes visuales a través de palabras que además no se construyen de una forma lineal, ¿no? De una manera lineal, sino que están como una especie de ensoñación, son como una cosa medio loca, pero en realidad en el fondo tienen todo el sentido para uno, ¿no?
Entonces, es un poco eso. Yo creo que empecé ahí y ese fue, digamos, el empujón fue básicamente por la situación familiar y el cariño que le agarré fue porque cuando pasaba este filtro, este primer texto, pasaba el filtro de las canciones y de las letras y de las melodías, porque toda la poesía es ritmo, y cuando pasaban a los dibujos, el siguiente texto era mejor, ¿no? El siguiente texto, yo sentía que era mejor, nadie me decía que era mejor, yo sentía que era más bonito, digamos, por poner como una variable más bonito, ¿no? Y entonces yo me alegraba de eso, me gustaba mucho, y entonces era como que mi empujón para seguir haciendo, ¿no? A pesar de todo lo que escribía, estudiar literatura nunca fue una opción a considerar. Como ya lo dijo, la poesía era una válvula de escape, hasta un pasatiempo si se quiere, y aunque nunca pensó que formalmente podía tratar de hacer algo con sus escritos, por más amateurs que fuesen, nunca se deshizo de ellos. Cuando acabó el colegio decidió estudiar lo más fácil para él. Sí, yo sé que cuesta creer que alguien considere la física y química como materias fáciles en su vida, pero Javier ni lo dudó, y la decisión sin querer puso muy feliz a su madre. Además, dice, es una carrera que le permite abrir muchas puertas hacia cualquier lado. Nació también digamos, otra cosa intensa en mí, que fue el conocimiento de la economía, de la política. Me metí muy temprano también, en el año 97, ya estaba trabajando para la Fundación Friedrich Naumann, la fundación del Partido Liberal Alemán en el Perú, y en el año 2001 me fui becado a Alemania para estudiar economía, ¿no? Una parte en Gummersbach y otra parte en Berlín. Entonces, digamos, me empecé a relacionar mucho más con otro tipo de lecturas y la poesía como que un rato se quedó de lado, ¿no? Durante un tiempo se quedó de lado. Pero me fueron acompañando los libros del boom y me fueron acompañando lecturas políticas, filosóficas y económicas, ¿no? Eso fue muchísimo. Y luego volvía, siempre era el hijo pródigo que regresaba a la poesía, y regresaba a la poesía pues como desubicado, ¿no? Sin saber qué era lo que tenía que leer, si es que había algo que había que leer, ¿no? Y a quién le preguntas además, oye, ¿hay algo que hay que leer? Y para responder a tu pregunta también, no había nadie a mi alrededor que fuera un lector de lo que yo leía, ¿no? Todos o eran lectores digamos, de temas de la carrera, de mi carrera profesional de ingeniería química, o simplemente no eran lectores, estaban en el taco jugando taco, o estaban jugando fulbito, o haciendo cualquier otra cosa, pero no estaban propiamente ahí, ¿no? Me da mucha vergüenza confesar que pasé mucho por Benedetti, por Neruda también, autores que por supuesto abomino y detesto ahora, ¿no? Pero saqué un mamotreto gigante de Neruda y leía Neruda y todavía te puedo decir algunos versos de Neruda de memoria, pero lo odio, lo detesto, ¿no? Lo detesto como ser humano, lo detesto como persona y lo detesto como escritor, ¿no? Ahora me parece melcochoso, arrogante, espantoso, ¿no? Benedetti no era así, pero era comunista y yo era liberal, entonces como que tampoco hacía buen clic ahí, ¿no? Salvo en los poemas románticos, que en el romance no importa, mira, si tú eres de izquierda y yo soy de derecha, si nos gustamos vamos a estar juntos, es así de simple, ¿no? Entonces, y de eso sí, bueno, ambos, Neruda y Benedetti, tienen mucho, ¿no? Poemas de amor, sonetos, etc. Básicamente eso, me empecé a nutrir un poco de ellos, y luego como que cada autor te refería, o los prólogos, por eso son importantes los prólogos, porque los prólogos te van refiriendo a autores que fueron como los padres, ¿no? Como los mentores de estos autores. Entonces, como que te van dando un derrotero por donde tienes que andar si en algún momento quieres escribir poesía, ¿no? Siempre le gustó estudiar. A la ingeniería química le siguió una especialidad en administración y otras 2 en proyectos.
Ha sido gerente de empresas, se dedica a hacer consultorías y es docente de materias que mezclan la administración con la ingeniería. Si bien ya nos contó que esta vorágine científica lo alejó momentáneamente de la escritura, ¿cómo es que llega a publicar Cronopiasios, su primer libro? Estaba haciendo mi tesis de ingeniero, y un amigo me dijo, oye, si a ti no te interesa la ingeniería, porque no te vas a dedicar a ser ingeniero, porque yo básicamente me he dedicado a ser administrador, gerente, consultor de empresas, si tú no te vas a dedicar a ser ingeniero, ¿por qué estás cerrando ese ciclo? Y sin embargo, algo que para ti es tan privado, tan profundo, tan rico como la poesía, algo tan personal, no lo cierras, o sea, sigue, publica, o sea, publica algo, o sea, has hecho, tienes, ¿cuántos poemas? No tengo idea cuántos poemas tendrás. Y esa noche, me acuerdo que llegué a mi casa, junté todo lo que tenía, tipié muchísimo, porque había muchísimo en papel, ¿no? Tipié muchísimo, y luego, date el trabajo, eran como 600 y pico de poemas, los convertí en 35, que mínimamente algo valían la pena, y eso fue lo que publiqué 100 ejemplares, y se acabó, ¿no? Porque tampoco quería que se hiciera muy público. Forjar su segundo libro fue un poco más complejo, no solo porque ya sentía cierta presión en su círculo, sino porque el eje temático llegó de la manera más inesperada. Parasomnias y otras identidades del recuerdo se llamó, y como lo señala su título, sufrió una serie de enfermedades del sueño, como catatrenia, que son estos ruidos extraños que hacemos cuando dormimos, o bruxismo, que es la tensión que genera la mandíbula también cuando dormimos, y que produce desgaste y chirridos en los dientes, generando además fuertes dolores de cabeza. Todo esto hizo que él investigara sobre estas enfermedades, siendo, sin pensarlo, la materia prima de su segundo poemario. De pronto, la primera cosa que pasó, de pronto, no fue que yo me lo tomé más en serio. De pronto, la primera cosa que pasó fue que los demás que me leyeron empezaron a tomarme en serio como poeta. Y entonces, de pronto, yo me la creí, ¿no? Yo creí que podía hacerlo, ¿no? Creí que podía continuar haciendo esto, que además, en silencio, lo seguía haciendo, pero como una actividad secundaria, ¿no? Como una actividad secundaria. Pero que al no tener yo esa, digamos, ese ímpetu que ciertamente uno necesita para la literatura, para la escritura, en general no hablemos de literatura, ciertamente yo no sentía que había fricción entre mis diversos trabajos, entre mi trabajo, digamos, como gerente, como administrador, como empleado de una empresa, y escribir, porque escribir ocurría en el momento en el que yo estaba libre. Hasta ese momento, él creía que todo estaba en orden, pero el estrés y los ataques de pánico que por primera vez sufría lo obligaron a que desde ese entonces encontrarle su sitio y su tiempo a la literatura en su vida. Y también a dormir. Sin embargo, es más que consciente que cuando decidió cerrar lo que él llama el círculo de la poesía, fue que se empezaron a desencadenar una serie de cosas maravillosas. Fue justamente tras la presentación de Parasomnias que todo encajó para la aparición de Objects in Mirror Are Closer Than They Appear, OIM para reducirlo de ahora en adelante. Esta presentación fue realizada en Tacna. De regreso, Javier iba apoyado en el asiento del copiloto. Ojea el paisaje de un lado a otro, pero al regresar la vista recae sobre esta advertencia que tienen los espejos retrovisores laterales. La había visto cientos de veces, siempre de manera inadvertida, pero ese día cobró sentido. No sabe bien por qué, pero sí recuerda que lo primero que pensó fue que era una frase demasiado larga, a la cual bien podrían haberle agregado la palabra reflejados. O sea, que los objetos reflejados en este espejo estaban más cerca de lo que uno creía, pero no decía eso. A él lo que decía era que estos objetos estaban en el espejo. Ahí empezaba un vuelo, una pastorulada, como él dice, que duró 2 años y medio, que fue el tiempo que se demoró en escribir el libro. Esta frase que yo encuentro borrosa, regresando a la playa un día de verano, de pronto adquiere
toma todo el sentido del mundo, justamente no por lo que decía, sino por lo que no decía. No decía que los objetos que están reflejados en este espejo están más cerca de lo que parecen. Decían los objetos en el espejo. Entonces, había un mundo que ver adentro del espejo. Entonces, me imaginé al espejo como una especie de cielo, un pedazo de cielo, y una especie de monstruo que acercaba mi cabezota por ese espejo para ver los seres que vivían en ese mundo, en ese universo, en ese multiverso, en ese un universo de una serie de multiversos que existían en cada espejo retrovisor que llevara el sello de Objects in Mirror are closer than they appear. Entonces, el asunto se convierte en la búsqueda de mi amiga en algún multiverso, en algún universo de todo este multiverso, ella debe estar viva. La muerte, como ya señalamos al inicio, es el disparador de este libro. Sucede que desde que ella falleció, en esos 10 años, él no fue capaz de escribir ni un solo verso sobre el respecto. Todo este tiempo fue un impulso contenido. Liz era como mi hermana, evoca Javier. Yo no he tenido ni hermanas ni hijas. Ella fue como una oportunidad de relacionarme en un plano sentimental, pero no romántico con una chica. Como ven, OIM trabaja sobre la teoría de los multiversos, sobre la teoría de las partículas y la teoría de cuerdas, pero además carga con un potente discurso religioso. Por eso utiliza la física como una explicación de lo que es terreno, como lo llama él, y una teoría dogmática religiosa que trata de explicar lo que no es terreno o terrenal. Si yo me hubiese puesto probablemente a buscar de qué manera escribir sobre ella, de pronto no lo hubiese podido hacer como lo hice, que me gustó mucho la forma como lo hice. A mí me gusta mucho ese libro. Yo creo más bien que tienes que esperar, o sea, que tienes que tener una antena encendida, y que los poetas tenemos esa antena encendida todo el tiempo para detectar esas pequeñas anomalías, como, no sé, el déjà vu en la película Matrix, ¿no? Y para saber que algo está pasando, que alguien se está metiendo, que algo está cambiando, que algo se está modificando de manera tan esencial que te está dando el eje de palanca para poder acceder a un tema, a un conocimiento, para poder acercarte a resolver algo que no habías resuelto hasta ese momento, ¿no? Cabe resaltar que a pesar de ser agnóstico, Javier no reniega en absoluto de su formación jesuita. Sin embargo, en el devenir de su fe, decidió finalmente abjurar de la Iglesia Católica, pues en 2017 realizó el trámite de excomunión. Así que Javier es un apóstata formal. Yo soy un hereje formal. Presenté mis documentos ante el arzobispado de Arequipa solicitando se anule mi bautizo. Al anularse mi bautismo, inmediatamente todo el resto de sacramentos quedan completamente anulados y yo soy sacado de la Iglesia Católica. Soy, no sé qué palabreja utilizan allí, pero finalmente soy exterminado de la Iglesia Católica. Entonces, yo quería simplemente alejar mi nombre y alejar mi legado de una organización creada para matar, una organización creada para silenciar históricamente a los diferentes, una organización que ha guardado silencio durante todas las guerras mundiales, una organización que se ha callado en todos los idiomas sobre todas las porquerías que han hecho sus grandes señores y que ahora los tienen encerrados en casas, protegidos y además bien alimentados, bien cebados, ¿no? Y rodeados de piscinas con cervezas de todas partes del mundo. Eso no es castigar a alguien. Ya sabes perfectamente de qué estoy hablando. Eso no es castigar a alguien. Eso es ponerlo en una jaula de oro y eso es darle una prerrogativa para que esos delitos, esos crímenes queden impunes. Soy el profeta del Novísimo Testamento, multiverso revelado, incomprendido, Padre Nuestro cuántico. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece. Pensamiento complejo. Nosotros declaramos ser vistos desde los cielos por un otro. Vivimos, vibramos, volvemos.
Partidos nos narramos con números enteros en hambres de luna sangrientos. Misterio de la sangre de Cristo. La segunda venida está más cerca de lo que parece. La segunda venida vive en el espejo. Los objetos parecen lejanos y entonces lo amado no se puede abrazar. Lo odiado no se puede cambiar. Soy el que desató guerra y tregua, el que diseña el orgullo convexo de las revelaciones, el que vierte el disangelio de la multitudinaria soledad. Entre sus bellas ambigüedades, sucede que OIM está estructurado como una suerte de Biblia. Está llena de versículos y pasajes que van del 0 al 60. De hecho, el primer segmento del poemario lleva por título Sagrado Libro de los Hechos, en el que da cuenta de 4 sucesos fácticos e irrevocables, como la doctrina del milenarismo o la muerte de Liz a los 23 años. El libro, para mí, es un viaje en auto a diferentes velocidades, y la felicidad se encuentra en el recuerdo, en lo que se mira en retrospectiva por sus espejos. El aire tibio sobre el rostro de la carretera costeña fomenta la creación de nuevas posibilidades sobre lo ya ocurrido. Tal vez para hacer que el recuerdo sea menos tortuoso. Pero aquí, en OIM, no todo es sobre Liz. Esa no es la única pérdida que mortifica. Cuando Javier baja la velocidad, las hojas de su poemario descubren otros cadáveres que nos pertenecen a todos, como la de los jóvenes Joby y Tubito que murieron calcinados en las Malvinas, o la de los inmigrantes afganos o sudaneses que tomaron la ciudad francesa de Calais buscando asilo, o el suicidio en vivo cometido por la periodista estadounidense Christine Sharrock. La muerte es siempre anodina, la muerte es siempre anónima, la muerte es siempre una experiencia personal, solitaria. La muerte se encara de a uno, ¿no? Uno mira a los ojos de la muerte y la encara. Por eso, cuando termina ese libro, cuando termina OIM, Fin del caso, que es el último poema que tiene tres partes, ¿no? Expone esa sensación de ella, expone exactamente lo que ella dice, pero lo que ella le dice a su gato, que es Gargaritas, se lo va diciendo, pero se lo dice en otra dimensión. O sea, ella ya no está acá y le dice: no le importamos a nadie, Gargaritas. Te voy a decir la verdad, no le importamos a nadie. Y cuando tú lees todo el libro, finalmente termina en esa frase que como que resume absolutamente todo, ¿no? No hay en realidad, no hay un sitio que yo pueda ver donde vaya a encontrar a mi amiga muerta. Nadie me va a devolver a mi amiga muerta. La muerte es algo, la muerte es probablemente la única cosa sobre la que no hay retroceso, ¿no? No te puedo decir, lo siento, te maté, ¿no? Te voy a contar una cosita, de rabia, de savia de niño, de ella que se muere y nadie puede. Comenzar con cristaloides y coloides en proporción 3:1. Gargaritas, y nadie puede levantar un dedo contra su destino desbarrancado, lavado salino de hemorragias del tracto gastrointestinal superior, ni contra las constantes universales del silencio que la sueltan, de los hilos de amor que movían. Niñas de risa, pienso en ti. Te voy a decir la verdad. No le faltamos a nadie, Gargaritas. A nadie. Vibrar debe ser uno de los verbos que más se repiten en el libro. No solo hace referencia a la teoría de las cuerdas, sino que es su manera de interpelar al lector con potentes imágenes sensoriales que ponen frente a nosotros el horror sin encubrirlo. Otro verso suyo dice en OIM, que me gusta mucho: el error de Dios, que es la poesía. Y me gusta pensar en una suerte de entropía generada por un Dios que se equivoca, que cuando hierra pone en desorden el sistema en que vivimos. Porque tiene que ser un error que una mujer muera a los 23 años de edad, o que otros 2 menores aún queden atrapados en un container dejando hijos huérfanos, diciéndole a su madre por teléfono que ya fue todo. Tiene que ser un error el hecho de que una periodista considere suicidarse frente a cámaras como única manera de cuestionar la podredumbre
y el morbo de los contenidos televisivos. Todas estas muertes espectaculares, dolorosas y sistemáticas no pueden o no deberían formar parte de nuestro universo. Por eso Javier nos permite reacomodar los espejos para no morir dos veces, porque cuando un niño muere, muere también la posibilidad de lo que pudo haber sido, y eso es mucho más triste. ¿Se percataron de todas las hojas que están detrás de él pegadas en la pared? Pues corresponden a su próximo libro. Así trabaja Javier, con el gran mapa de lo que va siendo como quien controla la alquimia. OIM tuvo 72 versiones antes de ser impreso. Impreso, valga mencionar, por la editorial arequipeña Aleteia, una de las más activas de esa ciudad, con un catálogo súper interesante de jóvenes poetas y un hermoso trabajo gráfico, obra del gran diseñador Augusto Carrasco. Retomando, Javier corrige a pie, con un lápiz de doble color, rojo en una punta, azul en la otra. Es ahí cuando, para él, aparecen más claras las relaciones entre estructura y tópicos, los cuales refuerza justamente en este proceso de edición. Yo creo que escribir, hacer poesía, es más un proceso de corrección de texto que un proceso de escritura, ¿no? Cuando uno vive, de pronto uno deja salir, pero es cuando uno va afinando el texto que la escritura se va pareciendo más a la poesía, porque le va dotando de belleza, le va dotando de una cierta inteligencia particular, pero todo esto evidentemente nace pues de un deseo profundo de algo que empieza con una semillita, que empieza con algo muy pequeñito, ¿no? Con una, como te decía, con una palabra que te gusta, con una pregunta que no has resuelto. Y para terminar, la pregunta de rigor. ¿Cuál es la utilidad e importancia que para él tiene la poesía? Cuando yo leo buena poesía, cuando yo leo lo que para mí es buena poesía, no, yo no pretendo pontificar en absoluto nada sobre algún escritor o sobre algún tipo de escritura, pero cuando yo leo buena poesía, a mí me ocurre, o sea, yo siento que cambio, siento que algo me cambia, me transforma, que algo se transforma dentro de mí, y que la forma que tenía de mirar a algo ya no poder ser la misma nunca más, que mi relación con ese algo no va a poder ser la misma nunca más, ¿no? El mundo no puede ser el mismo después de que tú escuchas que el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo, ¿no? Tú escuchas eso, tú lees eso de Vallejo y te mueres por adentro. Tú dices, realmente la injusticia, la infamia, la mentira crece en el mundo a 30 minutos por segundo. O sea, el tiempo que le gana al tiempo, ¿no? El dolor le gana al tiempo, y el tiempo no se detiene nunca. ¿Qué hacemos, no? Hay una especie de angustia detrás de eso que no se libera jamás y que te cambia profundamente. Cuando, no sé, me acuerdo de Luchito Hernández diciendo, el día se suicida arrojándose al mar, el día se suicida arrojándose al mar. Hay una desesperación, una tristeza en el ocaso, no porque se acabe el día, sino porque se acaba algo que significa el día, se acaba la vida, ¿no? Cuando la buena poesía llega a uno lo transforma, de pronto yo me siento a ver ese atardecer y recuerdo el día se suicida arrojándose al mar, y escucho la voz de Luis Hernández en mi oído mientras estoy viendo ese paisaje, y ya no puedo ser el mismo. Como lector, la maravilla de la poesía es que te cambia, te transforma, permanentemente te transforma y amplía tu visión, te da una visión muchísimo más grande, con una economía de palabras muy pequeñita, que de pronto necesitarías no sé cuántos tratados de filosofía para que esa visión se amplíe de esa manera, con otras retóricas. Y por otro lado, como escritor de poesía, yo siento que he podido reconciliarme con muchísimas cosas.
No tengo ninguna necesidad de pelearme con las cosas que me pertenecen. No tengo ninguna necesidad de pelearme con la imagen que yo tengo de quién fue mi padre, porque ya lo dije, y cuando lo escribí, y cuando se hizo libro, y cuando llegó a tus manos, si tú leíste, lo hiciste tuyo. Y cuando lo hiciste tuyo, dejó de ser mío. Ya no tengo ese problema con mi papá. Ahora, evidentemente, la responsabilidad de los que escribimos poesía está en que no solamente sea terapéutico, sino que la poesía sea hermosa, que la poesía sea un acto de belleza y que la poesía sea un acto marginal que diga aquello que la gente no quiere escuchar, que diga aquello que la gente no le da la gana de oír. Eso es importante. Y hablar de esa manera, hablar de esa forma, es importante, porque decir, hay mucha injusticia en este país, o sea, dar obviedades, uno no va a estar ahí, pero cuando uno necesita escuchar, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo, eso va a borrar la vida, eso te va a cambiar la perspectiva, eso te va a incluir dentro del mundo, ¿no? O te va a ocluir dentro del mundo y vas a poder ver desde esa pequeña burbuja a esos otros seres que comparten contigo el espacio y vas a poder reconocerlos y respetarlos desde su diferencia, agradecer su diferencia. Esas son cosas que te ocurren cuando vas acercándote a ti mismo y esa búsqueda constante. En esa búsqueda constante, lo que va saliendo, como, no sé, como pus o como ángeles, es la poesía. Bien, hemos llegado al final. Gracias a todos por acompañarnos. Déjenos sus comentarios, cuéntenos a qué autores peruanos están leyendo o a cuáles les gustaría ver acá. Nos vemos el próximo viernes. Versos para todos.